Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Lo que nadie te cuenta. Este es nuestro episodio 31 y el tema es sexualidad consciente. ¿Sabemos cuidarnos? Como siempre quiero saludar a Pacari y también recordarle que durante muchos siglos la violencia contra las mujeres ha sido subestimada por la sociedad, considerándola un aspecto inevitable y normalizado dentro de las relaciones íntimas entre hombres y mujeres. Aunque ya han transcurrido 50 años de conciencia social y visibilización, aún existen resistencias culturales que la minimizan y que se traducen en recursos insuficientes destinados a su prevención y atención. Este es un mensaje del programa Prevenir la Violencia contra las Mujeres, Previmujer, de la cooperación alemana implementada por la GIZ. Bienvenidos a este nuevo capítulo, bienvenidos y bienvenidas. Están con nosotros Laura Cámara, es española, es sexóloga, enfermera, especialista en ginecología y obstetricia. Y también nos acompaña Rosalba Juárez Loya, es mexicana, médica especializada en detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y también sabe mucho de educación perinatal. Un saludo también a nuestra audiencia, a quienes se enlazan en este instante, quienes están respondiendo nuestra encuesta. ¿Considera usted que se debe promover la educación sexual en niños y jóvenes? A, sí, es muy importante educarlos en el hogar y en los colegios. B, sí, solo que no estamos preparados para hacerlo. O C, no, no es un tema que se deba promover en niños y jóvenes. Y a manera de introducción de este tema, sexualidad consciente, sabemos cuidarnos, les podremos decir que la salud sexual constituye una parte fundamental en la vida de los seres humanos. Influye a nivel físico, mental, emocional y social. Por lo tanto, contribuye al bienestar y la felicidad personal. La conciencia sobre la salud sexual es una variable importante para prevenir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y el cuidado de nuestro bienestar en general. Una sexualidad saludable nos permite disfrutar de una vida plena. En este episodio Sexualidad Consciente, sabemos cuidarnos, vamos a profundizar al respecto. Y vamos a iniciar la ronda de preguntas. Cada una de nuestras invitadas va a tener el mismo tiempo. Empezamos con Laura Cámara desde España. Como les decíamos, es enfermera especialista en ginecología y obstetricia, sexóloga, educadora y terapeuta sexual, experta en salud sexual y reproductiva. Su trayectoria la llevó a especializarse en salud sexual de la mujer, imparte talleres sobre autoconocimiento de la fertilidad, sexualidad femenina y educación sexual. Empezamos contigo, Laura. Creo que es importante mencionar que en tu país, que en España, han existido muchos y buenos programas sobre sexualidad. Se me viene a la cabeza el de la doctora Ochoa. ¿Qué crees que ha sucedido en países como España, en países europeos? ¿Por qué no se ha dado una continuidad a ese tipo de programas que son tan valiosos? Y aquí quiero hacer un contraste y después se le haré la misma pregunta a Rosalba. ¿Cómo crees que ven la sexualidad los jóvenes, las chicas, los chicos españoles, el contexto de cómo se ve la sexualidad versus cómo lo veíamos en otras épocas, tal vez cuando nosotros éramos más pequeños? ¿Y qué ha pasado? Esa evolución en España, en Europa, porque otra cosa es América Latina. Bueno, en primer lugar, encantada de estar con vosotras y con vosotros aquí. Muchísimas gracias por invitarme, por contar conmigo. Sí, es una pregunta realmente difícil, ¿no? Porque son muchísimos años las que llevamos o los que habría que analizar de trayectoria en cuanto a la educación sexual. Yo creo que a veces es necesario ver que necesitamos una transformación social para que entendamos que esta visión de la salud sexual y de la sexualidad va a ir evolucionando conforme vayamos evolucionando como sociedad en muchos otros aspectos, ¿no? Desde luego, como tú decías, ha habido programas muy interesantes de educación sexual. Yo creo que también hay aquí un tema importante que es el tema político. A veces, por desgracia, el tema de la salud sexual se politiza demasiado. Entonces, a veces dependemos de corrientes políticas en las que aplican mayor o dan mayor importancia o menos a todo lo que es la política de educación sexual. Yo creo que sí es verdad que ha habido un cambio en los últimos años en cuanto a nosotras igual, ¿no? Cuando nosotros éramos más pequeñas a la juventud de ahora. Ahora tienen muchísima información y eso es a veces
una arma de doble filo porque lo vemos como una ventaja, es cierto, es una ventaja poder tener tanta información a la mano, pero la información muchas veces no es equiparable a la educación. Es decir, tener información no significa que sepamos utilizar esa información bien. Incluso a veces pecamos de esa palabra que se utiliza mucho, que es infoxicación, ¿no? O sea, tenemos tantas webs en redes sociales, en contenido de internet, que a veces es difícil discriminar lo que realmente está bien enfocado, de mal enfocado, y sobre todo que tener información no significa tener herramientas en cuanto a capacidades, habilidades, para poder manejar esa información. Entonces, yo creo que es verdad que ha habido un cambio, pero que todavía nos falta pasar de este concepto de informar a educar. Tienes toda la razón. Hay que saber diferenciar entre tener mucha información y realmente llegarla a procesar a través de una educación. Continuamos con Rosalba Juárez desde México. La doctora Rosalba tiene una maestría en salud reproductiva, educación perinatal y lactancia materna. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la salud femenina y detección oportuna del cáncer cervicuterino y de mama. Es fundadora del Centro Belví de Coahuila, en México, un centro especializado en la atención a la mujer. La pregunta es, ¿qué es la salud sexual desde tu perspectiva y cuáles crees que son pues, las diferencias o cómo vivimos nosotros esto de la sexualidad o la educación sexual en países como México, también en países como Ecuador, Colombia, que creo que tenemos nuestras similitudes? Bienvenida. Claro, hablando específicamente de México, hay un sesgo muy importante en el ámbito familiar, por ejemplo, muchas veces no les hablan a los chicos abiertamente sobre sexualidad, sobre cuidados en su sexualidad, mucho menos la autoexploración o el conocimiento de sus propios cuerpos. Es un tema que estamos ahorita como abriendo camino. En mi caso muy particular, en Coahuila hay programas muy lindos sobre sexualidad responsable, se llaman algunos de los programas gubernamentales, y impartimos pláticas pues de educación sexual, primero que conozcan sus cuerpos, para ahora sí poder empezar a hablar de patologías o de un tema de enfermedades, de uso de preservativos, de métodos anticonceptivos. Realmente vamos como en pañales si lo comparamos con España o con países europeos. Entonces, sí nos queda una gran labor por hacer, tanto con hombres como con mujeres, de hablar libremente sobre el tema de la sexualidad y del conocimiento o el autoconocimiento de sus cuerpos. Laura, en este sentido de empezar a hablar de la salud sexual, creo que para quienes tenemos hijos pequeños, me refiero a niños que todavía no entran en la preadolescencia, que no son adolescentes, puede existir un conflicto. ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo lo hago? A lo mejor le doy una información que no necesita en ese instante. Laura, danos una guía de qué es lo que se debería hacer y en las diferentes etapas y cuándo empezar. A mí me gusta decir que tenemos que ser conscientes de que siempre estamos haciendo educación sexual, aunque no seamos conscientes de ello. Por ejemplo, no abordar este tema en casa, no tenerlo en cuenta, no ser, digamos, no tomar un papel activo en eso, está haciendo un tipo de educación sexual muy concreta, que es el tabú, en casa no hablamos de esto, no me puedes preguntar, no creamos un clima de confianza. Es decir, que aunque no queramos, estamos tomando partido en la educación sexual. Pero sí, desde luego, tenemos que tener en cuenta que desde la familia debemos tomar una actitud activa en este tema. Lo que podríamos hacer primero, o quizá como ideas, ¿no? para que sea esto un poco práctico, como ideas podríamos decir, sobre todo, tener en cuenta de que esto no va de tener una charla con nuestros hijos y hijas, porque nunca nos van a parecer suficientemente mayores como para tener esta charla. Y cuando nos demos cuenta y queramos tener esa charla, ya saben muchísimas cosas, ya vamos tarde. Entonces, esto es una carrera de fondo que tenemos que tener claro que va de intentar hacerlo bien desde muy, muy, muy pequeñitos. Claro, aquí seguramente el que me esté escuchando va a decir, pero ¿cómo le voy a hablar a mis hijos si son muy pequeños sobre sexualidad? Tenemos que tener claro que nosotros como adultos y adultas ponemos en la sexualidad
un concepto que los niños y niñas pequeñas no ponen, que es la erótica. Nosotros no tenemos que ver la educación sexual desde la erótica, desde toda esa perspectiva adulta, pero sí tenemos que tener claro que hablar, por ejemplo, como decía Rosalba, de nuestros cuerpos, de nombrar, por ejemplo, las zonas genitales, de saber cómo cuidarnos, de saber, por ejemplo, algo tan sencillo como de dónde vienen los niños, cómo se producen los embarazos. Esto que es muy sencillo y que nada tiene que ver con hablar de placer todavía, ni hablar de erótica, ni hablar de porno, ni cosas de esas que quizás sí podemos abordarlo en edades un poquito más tardías. Tenemos que pensar que podemos hacer un montón de cosas desde muy, muy, muy pequeñitos, y eso ya es estar tomando una actitud activa en la educación sexual. Entonces yo lo que animaría es sobre todo a tener presente de que eso es una carrera de fondo, no se trata de tener un día una charla, eso no va a servir para nada, y tomar conciencia desde bien pequeñitos dentro de la familia. Gracias, Laura. Rosalba. Bueno, es evidente que esto es algo que tiene que suceder de manera natural y dependiendo de las edades y de las etapas, y como decía Laura, diferenciar la parte erótica y del placer con otros temas, ¿no? Pero, ¿qué importancia puede llegar a tener la salud sexual y reproductiva en los jóvenes cuando muchas veces nos enfocamos a, cuidado, te quedas embarazada o sabes que te puede dar el papiloma humano, te puedes contagiar, hay muchas enfermedades, pero nos saltamos del amor, del placer, de las relaciones sentimentales, de cuidar al otro directamente a cuidado, te embarazas y haces una tontera o acabas con tu salud. Creo que todos los que tenemos hijos finalmente tenemos miedo a eso. Sabemos perfectamente que una vida puede cambiar de rumbo radicalmente si un chico y una chica tienen un hijo con 15, con 16 años. Y ese es un miedo que está ahí latente. Y el que no tenga hijos tal vez no lo entienda, pero los que tenemos hijos sabemos perfectamente que ese es un punto muy, muy complicado. Pero ¿cómo hacer esta educación sexual, hablando también de las emociones, no solo de la parte de la salud, de las enfermedades y el de tener o no tener un hijo? Claro, creo yo que o lo que yo he intentado hacer por acá, que no sé si esté bien o esté mal, pero ha resultado bastante bueno, es el enseñar a las chicas y a los chicos a quererse ellos mismos. Primero es el empezar por casa, el empezar por mí, cómo yo puedo querer mi cuerpo, cómo puedo cuidar mi cuerpo y cómo voy a buscar mi bienestar mental, emocional y de salud también. Porque si no empezamos hablando del amor propio, creo que todo el resto es imposible tocarlo. Tenemos que empezar hablando de yo me quiero, yo me cuido y yo me responsabilizo de mí mismo. Que sabemos que con un adolescente es complicadísimo este tema. ¿Por qué? Porque apenas están tomando herramientas propias para decir voy a salir a la vida. No es como nosotros adultos que ya traemos otro nivel de conciencia, pero sí como papás y como mamás tenemos que primero tener el autocuidado o el autoconocimiento para poder irlo a desdoblar hacia nuestros hijos e irlos guiando por este camino de primero amor propio para no ir a buscar afuera lo que yo ya tengo dentro. Entonces, es como la piedra angular que yo siempre toco en mis conferencias. Primero, quiérete tú, cuídate tú, búscate tú para poder ir a desdoblar afuera. Es importante, esa es una lección fundamental en la vida. Quiérete primero a ti y encuentra lo que necesitas en ti, porque es un error pensar que alguien nos va a complementar, o si salgo con tal persona voy a ser feliz, o si soy madre voy a ser feliz, y si cualquier otro factor que no está dentro de mí me va a hacer feliz, o casarme o divorciarme, lo que sea. Hablamos de sexualidad consciente, sabemos cuidarnos. Ya saben que tenemos aquí una encuesta y es la siguiente pregunta. ¿Considera usted que se debe promover la educación sexual en niños y jóvenes? A, sí, es muy importante educarlos en el hogar y en los colegios. B, sí, solo que no estamos preparados para hacerlo. O C, no, no es un tema que se deba promover en niños y jóvenes. Y esa respuesta, la C, creo que es una respuesta de otras generaciones, ¿no? Esas son las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de cuidado, y no se habla de este tema. Laura, te pregunto, ¿a qué podríamos llamar una sexualidad consciente?
Es un término bastante amplio, ¿no? Que seguramente para cada persona tenga un significado distinto. Para mí una sexualidad consciente significa ser capaz de identificar que yo tengo esta faceta en mí como ser humano, es decir, que cada persona tiene que identificarse como persona sexual y que esta capacidad sexual tiene muchos ámbitos, ¿no? Tiene que ver con la salud, con esto que estábamos diciendo algo ahora de evitar infecciones de transmisión sexual, evitar embarazos, pero también tiene que ver con el placer y no nos debemos olvidar que cuando nos centramos al hablar de sexualidad en el ten cuidado, nos estamos olvidando de una parte muy importante y es que el sexo es divertido para todo el mundo o debería serlo, ¿no? Entonces, tanto para nuestros jóvenes como para pues, cualquier persona adulta, el sexo, la sexualidad debería de ser algo que nos haga sentir bien, que nos haga disfrutar, que nos haga pasar un rato agradable, ¿no? Y eso se debe unir al concepto de salud. Para mí esto es una sexualidad consciente, es decir, cómo yo llevo a cabo todo lo que tiene que ver con mi esfera sexual, de manera que cuida de mí. Estoy muy de acuerdo con Rosalba de que primero debe de cuidar de ti, ponerte tú en el foco, ¿no? Y además es placentero, además me reporta algo que es bueno para mí desde el placer, desde el bienestar, todo es unir estos conceptos, ¿no? Muy bien, hablamos de este tema que es la sexualidad consciente, sabemos cuidarnos. Rosalba, he leído en diferentes publicaciones que no podría darte ahorita datos, pero sé que los chicos y las chicas empiezan una vida sexual mucho más, en más temprana edad, 12, 13 justamente. Ayer hablaba con un pediatra y hablábamos de esta vacuna que se llama el Gardasil, ¿no? Que es para proteger a chicos y chicas sobre estas cepas del papiloma humano, tanto para las verrugas, tanto como para el cáncer de cuello uterino. Pero claro, él decía, bueno, yo creo que en América, yo vivo en España, ¿no? Yo le preguntaba, yo tengo una hija de 9 años, digo, en qué momento se les pone el Gardasil, ¿no? Mi hija tiene 9 años, pero es bien niña, o sea, le gustan las muñequitas, tal. Me dice, bueno, en América Latina ustedes suelen empezar un poco más temprano. Digo, bueno, no, te hacía la pregunta y efectivamente puede ser que en América Latina, y yo no sé, yo no me atrevería a decir que solo en América Latina, yo creo que en muchas partes del mundo se empieza de manera más temprana, diría que prematura, y sobre todo en muchas ocasiones bajo el efecto del alcohol, de una sustancia. Hay muchos chicos y chicas que tienen su primera relación sexual 12, 13, 14 años y a lo mejor ni siquiera se acuerdan. Entonces, claro, aquí ya nos estamos saltando derechito esto del amor, la relación de pareja, la ternura y tal, que sería lo ideal. Y nos saltaríamos directamente a las enfermedades de transmisión sexual, a las infecciones de transmisión sexual. Es complejo, pero es real. O sea, a la final puede ser que un chico o una chica tienen su primera relación sexual y se pueden enfermar, pueden tener alguna enfermedad o también pueden llegar a tener un bebé que no es deseado. ¿Qué hacer en estos casos? Porque es lo que vivimos al año 2022, Rosalba. Y tocas un punto muy, muy álgido, Michelle. Efectivamente, nuestros adolescentes están empezando vida sexual a los 12 años y es un tema complicadísimo. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, una vez que empezamos vida sexual activa, se recomienda que al año empecemos con estos chequeos de rutina y a veces, y me ha tocado en mi práctica clínica tener chiquitas y les digo chiquitas porque llegan con su cara de niña, de 13 años y llegan con mamá en la buena fortuna, llegan con mamá o a veces llegan solas buscando orientación, buscando información. Recordemos que empezar vida sexual de forma prematura o antes de los 18 años de edad, y no es por un tema de mayoría de edad, es un tema de maduración del cuello uterino. Antes de los 18 años hay una inmadurez en el cuello uterino, por lo cual las células es más fácil que, por ejemplo, virus del papiloma humano, las empiece a mutar y ocasione temas de displasia. Es mucho más fácil que ocurra o que pase y que a lo mejor están expuestas a cepas mucho más agresivas simplemente por probabilidad.
¿Por qué? Porque no sabemos si ese chico o esa chica con la que tuvieron contacto ha tenido más contactos. Entonces se vuelve como si fuera un entramado de un árbol. Las probabilidades son mucho mayores. Y en el tema de la vacuna de Gardasil, en México, por ejemplo, se empieza a poner a los 9 años, mucha. De 9 años, a los 9 años, 11, mentira, a los 11 años, 11 meses, es la última dosis. Se les aplican 2 dosis de Gardasil. Cuando ya tienen vida sexual activa, se utilizan 3 dosis de Gardasil, que por ejemplo nosotras nos podemos vacunar a pesar de que ya hayamos tenido vida sexual activa. Claro, es eso, ¿no? Porque creo que como padres de familia y como gente adulta tenemos que ir rompiendo justamente esos miedos y hablar con el pediatra y decir, mira, me interesa esto porque ya sabemos todo lo que viene a continuación. Y quiero retomar un tema, Laura, que empezaste tú por mencionar. Podemos tener muchísima información, pero no podemos tener la educación. ¿Qué tan peligroso puede ser para los más jóvenes tomar en cuenta únicamente lo que se publica en los medios de comunicación, en las redes sociales o a través de los influencers y figuras públicas? Claro, hay una necesidad de hacer una criba, ¿no?, en esta información y claro, cuando tienen acceso a información en redes, en internet, de manera muy temprana, quizá no son capaces de hacer esta criba de qué tipo de información estoy recibiendo. Por ejemplo, la pornografía, ¿no? Como desde edades muy, muy tempranas tienen acceso a pornografía. Eso es, desde mi punto de vista, es terrible, ¿no? Porque estamos hablando de mentes muy niñas todavía, niñas y niños, en las que estamos enseñando una sexualidad a través de la pornografía que no es real, que muchas veces se enseñan unas relaciones pues muy, muy desiguales, de mucho maltrato, de relaciones de poder, que no son capaces de analizar, ¿no? Entonces, yo no tengo más que decir que en realidad ese niño, esa niña que tiene acceso a este contenido, tiene acceso porque los adultos no hemos tenido suficiente cuidado con eso. Es decir, tenemos que poner una barrera en que a edades muy tempranas lleguen a información que no son capaces de procesar, que no son capaces de entender. Y desde luego, si llegan a esta información, por ejemplo, por poner un ejemplo, las webs de pornografía, no les podemos dejar sin educación, porque lo importante de todo esto, porque la pornografía está ahí, no podemos, por desgracia, quitarla de un plumazo, ¿no? Está ahí. Entonces, ser capaces de que tengan una lectura crítica de lo que están viendo, de toda la información a la que están llegando a través de Internet. Necesitamos educación para que puedan hacer una lectura crítica de todo eso, de que no todo lo que van a ver es verdad, de que no todo se lo tienen que creer, de que hay cosas que son muy discutibles y que se deben de poner en entredicho de lo que hay en Internet. Entonces, para eso solo hay una herramienta, que es acompañarles con educación, y estar al lado, ¿no? A los 7, 8, 9 años, 10 años, que es cuando tienen acceso a toda esa información, para que digamos, su personalidad sexual se vaya formando, pero que se vaya formando con recursos de verdad y recursos útiles, no bueno, pues con todas esas cosas que están por internet y que desde luego pues, lo que hacen es maleducar, ¿no? Mal informar. Gracias, Laura. Sexualidad consciente, sabemos cuidarnos. Rosalba, antes se decía que se debía empezar las visitas a un ginecólogo, a un ginecólogo en este caso, cuando empieza la vida sexual. Pero eso se suponía que era cuando una persona era adulta y ya tenía el criterio. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo han cambiado todos esos parámetros? Y desde tu perspectiva como médica, ¿qué es lo que se aconseja con la visita? Porque claro, no lo sé si es lo más adecuado pasar del pediatra directamente al ginecólogo. ¿Cómo estos cambios tan abruptos y que finalmente se pueda entablar una relación de confianza? Porque me imagino que un chico o una chica no van a querer hablar delante del padre o de la madre, no van a querer hablar tal vez delante del ginecólogo de toda la vida de la madre. ¿Qué se puede hacer al respecto y cuándo empezar a hablar en ese punto ya de la salud sexual y de la intervención de un profesional de la salud como médico? Bueno,
Me ocurre mucho que justo eso, mis pacientes, mamás que ya tienen hijos adolescentes, pues viene la menarca o la primera menstruación y a veces no saben cómo abordar este tema y me las llevan. Así de, ahí está la doctora, pregúntale. Entonces, tienes que ser muy amigable. Primero tienes que encontrar un proveedor de salud que sea amigable, que sepa ponerse al nivel de los chicos o de las chicas y tener esta confianza o lograr este vínculo, porque es responsabilidad del proveedor de salud entablar el vínculo con el adolescente. No te voy a mentir, es complicado porque llegan y llegan así al consultorio. Esta es la postura de un adolescente, desparramado en la silla con los brazos cruzados de yo no sé qué hago acá. Y es una consulta muy larga, te tardas hora, hora y media, a veces 2 horas, porque es primero ganarte la confianza de ese adolescente. Si los padres confían en ti como médico, pues yo a veces les pido a los papás que, con permiso, dame oportunidad de hablar con tu hijo, vamos a estar a puerta abierta, pero requiero platicar a solas con el adolescente o la adolescente y poder empezar a abordar temas de salud. Y créeme que traen muchísimas dudas, porque a veces no saben ni siquiera qué les está pasando y cómo les está pasando. Pero yo sí sugiero que cuando empiezan a menstruar y tu mamá no sabes cómo abordar los temas, acude a un médico o algún personal de salud que sepa cómo desdoblar y cómo hablar esta información. Porque si los llevamos con algún médico, les digo yo a mis colegas que son como cuadrados, que son muy estructurados o muy ortodoxos, no va a funcionar. Y lejos de acercar o que los adolescentes sepan con quién acudir, va a ser un retroceso. Entonces, hay servicios de salud amigables al adolescente, por lo menos acá en Coahuila existen, y son médicos muy jóvenes, son psicólogos jóvenes que tienen esta interacción con ellos y ellas. Gracias, Rosalba. Laura, cuando hablamos de estos temas, generalmente nos referimos a las niñas. ¿Cómo abordar el tema con los niños? Porque la sexualidad es de niñas y niños por igual. Y como que inconscientemente tenemos esta tendencia a hablar únicamente de qué es lo que les va a suceder a las niñas. Y no es así, porque hay un grado de responsabilidad al 50%. ¿Cómo hacerlo? Porque, no sé, en otras épocas es como que con el chico es mucho más sencillo, ya sabe cómo ponerse un preservativo y tal, pero entra la sexualidad, entra el amor, entra el cuidado y entra también la responsabilidad de poder convertirse en padre y también de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual, Laura. Claro, sí, yo siempre tengo mucha tendencia a hablarle a las niñas y a las mujeres en general, pero porque mi formación es enfermera especialista en ginecología, entonces mis pacientes son desde hace mucho tiempo mujeres, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo me manejo bien con las mujeres, pero sí que, y es verdad que todo este mensaje de autoconocimiento, de hablar de conocer el propio cuerpo, hablar de temas de menstruación. Evidentemente tenemos que empoderar a las niñas en esto, ¿no? Porque hay un déficit, ahí hay un escalón enorme en cómo, por ejemplo, una niña conoce su cuerpo o cómo un niño conoce su cuerpo. Hay una diferencia muy grande, al final porque no solo porque es mucho más visible los genitales de los niños, por ejemplo, sino que incluso socialmente está mucho mejor visto o mucho más permitido que un niño se explore a que una niña se explore, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un poco de discriminación positiva y empoderar a las niñas y por eso yo tengo mucha tendencia a hablar a las niñas. Pero efectivamente yo creo que hay que educar a los niños también, sobre todo en desmontar esta sexualidad masculina tan dañina, ¿no? Esa masculinidad basada en que, bueno, pues que ellos son los que al final pues tienen que llevar la voz cantante, ellos son los que de alguna forma pues se les permite tener muchas relaciones sexuales sin que sea mal visto.
esta cosa de que un embarazo es para ellas y yo no me hago responsable, todo esto hay que abordarlo con los niños, evidentemente, y tratar un tema muy importante y en el que ahora mismo, no sé si por ahí, por México y por donde también está ese tema muy candente, ahora aquí en España se está empezando a movilizar muy fuerte el tema de educar a los niños en el consentimiento, ¿no? En el que no es no, en el que no podemos pasar por encima del que me den un pleno consentimiento para tener relaciones sexuales, ¿no? Y eso es una cosa muy importante. Yo creo que este será el tema como así más en actualidad en cuanto a la educación sexual en los niños, ¿no? Pero de alguna forma sería tener claro que esta educación desigual en lo que es la sexualidad femenina y la sexualidad masculina es un tipo de educación que no nos beneficia a nadie, ni a ellos ni a ellas, ¿no? Por lo tanto, desmontar esa sexualidad masculina como hegemónica, como la que tiene que ser, yo creo que es muy, muy necesario, evidentemente, educar a los niños, claro que sí. Rosalba, bueno, tú estás especializada en la detección oportuna del cáncer cérvico uterino. Y hablando de estos temas que pueden llegar a ser graves y que pueden cobrar la vida de una chica, porque tú me corregirás, y a lo mejor estoy equivocada, pero tengo entendido que el papiloma humano generalmente afecta más a las chicas que a los chicos. Hay algunos pocos casos de chicos que pueden tener algunas secuelas por el papiloma humano, pero la mayoría de las afectaciones en el plano de la salud van a las mujeres. ¿Cómo se puede detectar y prevenir esta y otras enfermedades? La principal herramienta para la detección de virus del papiloma humano es la citología o el mentado Papa Nicolau. También están las pruebas de PCR que, a decir verdad, ya a nivel, bueno, México, España fue pionero, por cierto, en tomar Papa Nicolau a base líquida, que es una técnica, y de ahí también hacer PCR en automático. Hay otra prueba que se llama colposcopía, que también nos ayuda a poder detectar de forma oportuna. La citología o el Papa Nicolau convencional, que es esta prueba que año a año se realiza, se toma una muestra de células. Mi principal campaña es: no debe de doler. Las tomas de Papa Nicolau no tienen por qué doler. ¿Son incómodas? Sí, es cierto, son incómodas. Creo que a ninguna nos gusta ir a la revisión, pero no tiene por qué doler. Si está doliendo es que probablemente hayan sido muy bruscos o la técnica es deficiente o el equipo tal vez no era el adecuado. Muchísimas, ya en caso de mujeres, tienen mucho miedo a irse a realizar su Papa Nicolau por el temor a ser lastimadas o ser vulneradas. Entonces, sí, virus del papiloma humano es el precursor de lesiones precancerígenas o de displasias. Es el principal causante de cáncer en cervicuterino en las mujeres. En el caso de los hombres, pues ocasionan solamente lesiones como verrugas o como condilomas o como papilas, pero también los estudios nos han llevado a ver que puede ocasionar cáncer de pene o cáncer anal. Entonces, también para los chicos es cuidado, ojo, si pasa algo, en nosotras es mucho más frecuente, claro, pero en ellos también puede ocasionar o llevar a una enfermedad de cáncer. Laura, y como tú decías también al inicio, muchas veces la información de la educación sexual va de alguna manera manipulada también por las tendencias políticas, de qué es lo que está pasando en un país, si es de derechas, si es de izquierdas, del gobierno actual, etcétera. Y no nos engañemos, pero esa es la realidad. Eh, ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos nosotros como padres de familia? Más allá de esas ideas, ¿no? Yo te digo, en nuestro país, en Ecuador, se ha escuchado muchas veces que aquí lo más importante, dependiendo de quién es el vocero, que la abstinencia es la solución. O sea, por ejemplo, como que mantente virgen hasta una edad y cuando seas adulto, cuando sabemos que eso es realmente imposible. Y es una lucha, ¿no? Es una lucha entre las convicciones, en lo que yo creo, en lo que a mí me han enseñado, en mi tendencia política,
pero sí te pediría pues un mensaje de la responsabilidad que tenemos los adultos cercanos a jóvenes en la educación sexual y también añadir algo importante frente a los centros educativos, ¿no? Porque eso es como una especie de complemento, Laura. Eso ya para terminar contigo y luego terminaremos la última pregunta con Rosalba y muchísimas gracias a ti. Sí, desde luego es una pena, la verdad es que es una pena que al final terminemos con la voluntad individual, ¿no? De intentar hacerlo lo mejor posible en casa, porque quizá a nivel de instituciones, a nivel de políticas o a nivel del colegio, de la escuela, pues bueno, no hay una unificación de criterios y dependemos, pues bueno, pues esto, ¿no? De qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo quiero hacer en casa. Yo siempre explico que nuestros hijos y nuestras hijas no se educan solamente en la escuela, no se educan solamente en lo que le digan los maestros y las maestras, es decir, necesitamos en casa tratar temas, pues no sé, como de cómo se comporta la gente al ir, por ejemplo, a comer con alguien, cómo se comporta en la calle, cómo se comporta en la carretera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas en las que somos conscientes que como familia tenemos que actuar y en la educación sexual no es diferente, al revés, incluso más importante, porque sabemos en muchos casos que no lo va a hacer nadie más. Entonces, si sabemos que nuestra escuela no va a tomar un papel activo en esto, sabemos que a lo mejor en la región donde vivimos no hay campañas específicas o actuaciones específicas desde, pues de educación sexual, tenemos que tener claro que lo tenemos que hacer nosotras, porque si no, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, es importante pensar que el mensaje de la abstinencia, que ya se ha más que estudiado, no lleva a ningún lado. O sea, ya se ha visto que esto no va a hacer, o sea, el promulgar la abstinencia como educación sexual, ya se ha visto que no evita embarazos de adolescentes, no evita mayores enfermedades de transmisión sexual, no evita que las niñas y niños empiecen las relaciones sexuales muy pronto. Al revés, sabemos que cuanto más información, más atentos estamos a este tema y más acompañados se sienten nuestros niños, niñas y jóvenes, mayor responsabilidad van a tener, acciones más responsables, ¿no? Y más tardías en cuanto a la sexualidad van a tomar y sobre todo enfocadas a su salud. Entonces, yo creo que el tema de la abstinencia es como tan antiguo y es un debate tan antiguo que ya no tiene ni razón de ser, es que no sirve para nada abogar a la abstinencia, ¿no? Solo podemos tomar conciencia de que tenemos un papel muy importante en la educación desde casa y que en muchos casos va a ser el único papel, con lo cual tenemos que intentar no hacerlo perfecto, porque yo creo que perfecto es muy difícil que lo hagamos, porque nosotras mismas no hemos recibido formación, no hemos recibido educación sexual, con lo cual vamos mejorando, pero muy lento, ¿no? Pero de alguna forma no se trata de hacerlo perfecto, pero se trata de hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, Laura. A Rosalba, vosotros. concluimos contigo. Gracias, Laura. Bueno, estamos hablando de que hay una responsabilidad en conjunto, tanto hombres como mujeres, en esta sexualidad consciente y saludable. Desde tu perspectiva como una doctora mexicana, ¿tú crees que en nuestros países hay una evolución en esto de la educación sexual, en la responsabilidad? No sé si a lo mejor hablamos de cifras, no, pero ¿tú crees que hay una evolución? ¿Hay algo que nos dé los ánimos para pensar que estamos avanzando en el camino correcto frente a la gente joven, frente a la adolescencia y la sexualidad consciente, tanto en hombres como mujeres? Sí, la respuesta es sí. Vamos lento, a paso de tortuga, pero vamos, Michelle. Creo firmemente que hemos evolucionado, hemos hecho mucho y falta muchísimo más por hacer en el tema del machismo y este despertar femenino que a mí me parece interesantísimo, que justo es algo que comentaba Laura cuando yo digo no es no. Ahí vamos por el camino y creo que cada vez y cada día se suman más voluntades para hacerlo diferente. Y tanto es así que en el hoy por hoy mis pacientes van acompañadas de sus parejas.
y me encuentro parejas preocupadas por la salud de su mujer. De, doctora, entonces, ¿cada cuándo le toca el Papa Nicolau? ¿Cada cuándo tenemos que estar viniendo? ¿O esto es normal? ¿Esto no es normal? En el ámbito de las relaciones de sexo, tal cual, que sí, que no. O sea, ya hay una apertura y va un avance por parte tanto de los hombres como de las mujeres a acompañarse. Eh, a lo mejor espero que Laura esté de acuerdo, pero esto de la sexualidad es una compañía, es un camino donde nos vamos acompañando como pareja. Y sí, sí creo que hemos tenido una evolución, no la suficiente, queda mucho camino por trabajar, pero ahí estamos. Muchísimas gracias, Rosalba. Han estado con nosotros Laura Cámara, es sexóloga española, enfermera especialista en ginecología y obstetricia. Rosalba Juárez Loya es una doctora mexicana especializada en detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y educación perinatal. El tema ha sido sexualidad consciente. Sabemos cuidarnos y a manera de cierre para la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de completo bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Es por ello que la educación forma un papel importante para promover mayor conciencia en todas las etapas de la vida, joven, adulto y tercera edad. Gracias a nuestras invitadas, a nuestros auspiciantes, a Pacari y también al equipo de Initial. Les esperamos en el siguiente episodio en el que hablaremos sobre el síndrome del explorador. Los jueves cada 15 días estamos en todas las redes sociales y también en Radio Visión de Ecuador en Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Un abrazo a todos y al equipo y que tengan una excelente tarde.